Hola, hola, esta es nuestra clase número 5 de física. Vamos a empezar viendo lo que corresponde a análisis dimensional. Análisis dimensional, si tratamos de situarlo como en una disciplina científica, vamos a ver que al final como que no calza ni en la física, ni en la química, ni en la biología, no sé, como que trasciende las ramas de la ciencia, al igual que la ingeniería. El análisis dimensional correspondería más como a la metrología, está como en esa área. Entonces, el análisis dimensional nos sirve para estudiar las distintas magnitudes físicas y qué dimensiones tienen estas magnitudes físicas. Entonces, cuando hablamos de magnitudes físicas, hablamos de ciertas características que tienen objetos o sistemas que yo puedo medir. Por ejemplo, si hablo de una persona yo podría medir, por ejemplo, su altura, ¿cierto? O su masa. Y así, esas son características medibles de una persona. En este caso, una persona se puede entender como un objeto o un sistema, más un sistema así que un objeto. Y estas mediciones que yo realizo van a involucrar ciertas unidades, ciertas unidades de medida para esas magnitudes físicas. Entonces, el análisis dimensional nos ayuda a estudiar eso. Dice, la palabra dimensión tiene un sentido especial en física. Denota la naturaleza física de una cantidad, ya sea que una distancia se mida en unidades de pies, metros o yardas. Todavía es una distancia. Se dice que su dimensión entonces es la longitud. Cuando hablamos de dimensión acá, no necesariamente estamos hablando de las tres dimensiones, o sea, de X, Z, o la dimensión del tiempo. Vamos más allá de eso, ¿sí? Vamos a ir más allá en el sentido amplio de dimensión, ¿sí? Entonces, la dimensión en este caso sería la longitud. Dice, los símbolos que aquí se usan para especificar las dimensiones de longitud, masa y tiempo, estas son las principales, ¿cierto? L mayúscula, M mayúscula y T mayúscula, ¿sí? Y sin cursiva, son mirando hacia arriba las letras. Dice, respectivamente, mayúscula y sin cursiva, ¿sí? Porque recuerden que si hacen la M minúscula, se puede confundir con el metro o con el mili, ¿cierto? La M mayúscula hay que tener ojo porque la M mayúscula también se usa para mega y la T mayúscula también se usa para tera. En otro contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de los múltiplos y submúltiplos, hacer mucho cuidado porque en física pasa mucho eso que una letra se ocupa para varias cosas. Dice, con frecuencia se usarán los corchetes entonces para denotar las dimensiones de una cantidad física. Dice, por ejemplo, para la rapidez es V, ¿cierto? Esa es la letra que utilizamos siempre. Y en esta notación, las dimensiones de rapidez se escriben como, ponemos V entre corchetes. ¿Cuáles son las dimensiones de la rapidez siempre? Longitud por tiempo a la menos uno. Por ejemplo, pensemos en kilómetros partido por hora, ¿cierto? Entonces, en el numerador tengo longitud y en el denominador tengo tiempo. Pero ese tiempo tengo que dejarlo arriba, en el numerador. Y para eso hay una propiedad de la potencia que permite dejarlo como t a la menos uno, ¿ya? Dice, como otro ejemplo, las dimensiones del área A, ponemos área entre corchetes, ¿y qué dimensiones tiene el área? Longitud cuadrado. Por ejemplo, kilómetro cuadrado, ¿cierto? Podría ser metros cuadrados, y así, pies cuadrados, lo que yo quiera, pero tiene que estar al cuadrado la L, ¿cierto? De manera general. Puede ser millas cuadradas, lo que yo quiera. Entonces, análisis dimensional dice, en la siguiente tabla se mencionan las dimensiones y unidades de área, volumen, rapidez y aceleración, como las más básicas, ¿cierto? Son dimensiones y unidades de cuatro cantidades derivadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no son directamente L, M y T, ¿cierto? Acá nos damos cuenta que, ya, ahí volví. Eh, Estaba compartiendo que me cambié de cuenta. Ya, entonces retomemos acá lo que estábamos diciendo. Se fijan que acá son cantidades derivadas. Entonces, como son cantidades derivadas, ya van a ir combinaciones de L, M y T, ¿ya? Recuerden que las básicas son estas, L, M, T, pero como van a haber combinaciones, son derivadas. Entonces, dimensiones de área, vamos a tener L cuadrado,
Esa es la dimensión. Tengo que ocupar la de longitud al cuadrado. Volumen, L al cubo. Por ejemplo, el volumen lo podemos medir en metros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿o no? Las dimensiones de rapidez, ya dijimos que era L por T a la menos uno, y la aceleración, ¿recuerdan, por ejemplo, cuando medíamos la aceleración de gravedad? Que es metros partido por segundo cuadrado, y por eso el segundo, como está en el denominador al cuadrado, significa que en el tiempo, en el denominador tengo un tiempo al cuadrado. Si lo quiero dejar arriba, en el numerador, tiene que quedar con exponente menos 2. ¿Ya? ¿Qué unidades comúnmente se utilizan en el sistema internacional? El área, metros cuadrados; el volumen, en metros cúbicos; la rapidez va a ser metros partido por segundo, solo que ahora el segundo lo pusimos a la menos uno. Aceleración, metros partido por segundo cuadrado. ¿Ven? Aquí lo dejamos elevado a menos 2. Y el sistema estadounidense, eso sería pie cuadrado, el área; volumen, pie al cubo; rapidez, pies por segundo; y aceleración, pies por segundo cuadrado. Eso es lo común que se ocupan en ese sistema. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí vamos a ver una fórmula sencilla. Dice, encuentre la fórmula dimensional de la fuerza igual a masa por aceleración. Nosotros sabemos que esa es la fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Tomamos las dimensiones en ambos lados, o sea, los corchetes los aplicamos en ambos lados, y cuando tengo multiplicaciones se pueden separar así las dimensiones. Entonces me queda masa por aceleración, pero ahora separado. O sea, tomo las dimensiones de la masa y tomo las dimensiones de la aceleración. Y las dimensiones de la masa es directamente esa m mayúscula, ¿cierto? Y las dimensiones de la aceleración ya vimos que era lt a la menos 2. Por lo tanto, las dimensiones de la fuerza sería mlt a la menos 2. Y ahí termino. ¿Sí? Hay muchas tablas que pueden ver en internet de los distintos tipos de ecuaciones, ya sea de densidad, de trabajo. Hay muchas, pero muchas. Son hartas que uno puede estudiar desde el punto de vista dimensional. ¿Y para qué nos sirve esto? Para ver la consistencia de las ecuaciones también. De hecho, hay un capítulo en el libro de Bonifacio Fernández de Mecánica de Fluido que es netamente hacer análisis de modelos mediante el análisis dimensional. Yo sé que me tiene que dar, por ejemplo, cierto modelo, me tiene que dar una distancia. Analizo las fórmulas con base en eso. Otro ejemplo dice, encuentre la fórmula dimensional de la densidad igual masa partido por volumen. Sabemos que la masa es con M mayúscula y el volumen es L al cubo, pero está en el denominador. Entonces va a quedar así, la densidad es masa partido por volumen, tomo las dimensiones de masa y volumen por separado. ¿Ven? Este volumen lo puedo dejar arriba como volumen a la menos uno y le tomo la dimensión. ¿Cuánto es la dimensión de la masa? M. Y la dimensión de volumen a la menos uno va a ser L a la menos 3, porque yo sé que la dimensión de volumen es longitud al cubo, pero como está a la menos uno, tiene que quedar L a la menos 3, porque es producto de los exponentes, ¿cierto? Potencia, potencia, se multiplican los exponentes y me queda L a la menos 3, ¿ya? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y para qué me sirve el análisis dimensional? Me sirve para ver la consistencia de las ecuaciones, para ver que si yo, por ejemplo, estoy trabajando con densidad, siempre tiene que haber unidades de masa y las unidades que sean de volumen tienen que estar al cuadrado, pero en el denominador. Siempre tiene que ser así. La masa podría estar en gramos, en kilogramos, en libras, ¿cierto? Y el volumen podría estar, por ejemplo, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, tal vez en litros también, pero tiene que estar de esa manera, ¿sí? Ahora, veamos un poco la guía. En la guía hay algunos ejemplos importantes que tenemos que poder resolver antes de pasar a gravedad de movimiento, porque esta es cortita. Vamos a ver la guía. Aquí estamos en la... Espérame un poquito. Acá está. ¿Cuál guía, La guía de análisis dimensional. Esa se las paseo, ¿no? Creo que no la pegué aquí. Espérame, déjeme pegarla. Voy a pegarla un poquito acá. Espérame. Sí, ustedes la tienen. Déjenme pegarla que se me olvidó Sí, pegarla. ¿cómo se llama? La adjuntaste al WhatsApp del grupo, Ya. de la clase. Aquí está la de análisis dimensional, que no la había cargado. ¿Cierto? Ya, entonces una guía corta. Acá se repite prácticamente lo mismo que hablé, solo que hay algunos detalles. Por ejemplo, aquí sale la de la rapidez, ¿cierto? Por eso no la puse en el PowerPoint.
¿Ven? Tengo que la rapidez, que es longitud partido por tiempo, esa t que está en el denominador, pasa para arriba elevado a menos uno. ¿Ven? Eso es lo que sucede. Hay otros detalles ahí que ustedes lo pueden leer, pero con eso está bien. Está bien. Bueno, ahí tenemos los otros ejemplos que les mostraba. Ahí está el de la rapidez. ¿Eh? Es lo mismo que estaba en el PowerPoint. Ya. Miren, primer problema dice que tengo que analizar la ecuación dimensional de la energía cinética. La energía cinética aquí la estamos representando con la letra K mayúscula, ¿cierto? Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Dice, Juan quiere saber la fórmula dimensional de la energía cinética dada por la ecuación, ¿cierto? Que ya nombré, donde m es la masa y v es la rapidez. La fórmula dimensional es, ya, ¿qué hay que hacer entonces? Nosotros tomamos las dimensiones en ambos lados. Entonces, las dimensiones de K va a ser las dimensiones de un medio masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Pero las dimensiones de un medio, eso no tiene dimensión, entonces va a ser uno. Pero separémoslo. Sí, dimensiones de la masa por las dimensiones de la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, las dimensiones de K, las dimensiones de un medio es uno, entonces no se coloca uno. Igual que si me preguntaba las dimensiones de pi, las dimensiones de pi, eso va a ser uno nomás. O sea, aquí vamos a colocar un uno simbólico. Las dimensiones de la masa ya sabemos que es M mayúscula. Dejémoslo por mientras así, porque vamos a hacer un arreglo con la rapidez. ¿Qué arreglo vamos a hacer? El cuadrado lo vamos a dejar afuera y va a quedar así. ¿Sí? Y ahora me paso a las dimensiones. Este uno ya lo colocamos. Las dimensiones de la masa sería M mayúscula y las dimensiones de la rapidez, ¿cómo eran? Eran L t a la menos uno. Pero como está el cuadrado, va a quedar M L cuadrado t a la menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta nosotros? Que la energía cinética va a tener las mismas dimensiones que otro tipo de magnitudes físicas como el calor. Entonces, después van a haber varios teoremas, como el teorema del trabajo-energía, donde nosotros podemos convertir de alguna manera trabajo a energía cinética. ¿Cierto? Y eso lo vemos cuando empujamos algo, ¿no? Aquí estoy compartiendo una hojita, la ven, ¿o no? Sí, Ya, esta la pueden encontrar ustedes en internet. Entonces, hemos visto las primeras tres básicas, LMT, la fuerza, superficie, volumen, densidad, velocidad también, que es LT a la menos uno, aceleración también. Fíjense, acá, energía, trabajo. Llegamos a lo mismo, ¿no? ML cuadrado T a la menos 2. Algunas unidades que se utilizan puede ser el Newton metro o Joule en el sistema internacional. En otros sistemas se ocupa el ergio o dinas por centímetro. ¿Sí? el momento fuerza y energía de trabajo es lo mismo. ¿Dónde? Ah, no, es que En lo que pasa es que el momento o torque tiene las mismas dimensiones que energía y trabajo, pero significa cosas distintas. Generalmente cuando uno habla de momento, el newton metro no se reduce a joule. Cuando hablamos de energía y trabajo, lo dejamos como joule y a veces lo podemos pasar a caloría, pero, pero no lo transformamos, en el caso del momento, no transformamos el newton metro a joule, porque el momento no lo interpretamos como una energía. Aunque tiene unidades de energía, es otra interpretación que hablamos de momento o torque, que es el momento de fuerza. Se utiliza mucho en la parte de mecánica, aparece el momento, que no es lo mismo que el momentum, porque el momentum o cantidad de movimiento que está más abajo es con estas dimensiones, o sea, el L disminuye en uno, como pueden ver acá, y también el T, bueno, este aumentaría en uno, ¿cierto? Porque de menos 2 pasa a menos uno, y este pasa de 2 pasa a uno, ¿cierto? Entonces, la cantidad de movimiento también se le llama momentum, que es masa por velocidad. Pero cuando hablamos de momento, es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Porque aquí hablamos de fuerza por una distancia.
¿sí? Por eso Newton es unidades de fuerza. Y esta m de metro tiene que ver con la longitud, con la distancia que yo hago el momento de fuerza. Es una pregunta buena porque uno no trabaja esto como energía. Entonces, claro, el torque es de alguna forma una forma de energía, ¿cierto? Pero no reducimos en general el newton metro a joule cuando hablamos de momento. ¿Sí? Ahí no sé si entra en la prueba para ahora eso del momento o torque, pero algo importante para la ingeniería va a ser importante lo que es trabajar con torque, momento de torsión o momento flector. Todo eso se estudia en la continuación de la física, que es la resistencia de materiales, ¿cierto? Como la continuación estática, la resistencia de materiales. ¿Ya? Y así, bueno, acá ustedes pueden ver otras unidades físicas, como la velocidad angular, frecuencia, aceleración angular, hay varias, ¿ven? Flujo magnético. Temperatura, por ejemplo, es distinta, porque la temperatura ya no me sirve el LTM, ¿ya? Si voy a medir en Kelvin, tengo este símbolo que es el teta. El teta representa dimensiones de temperatura, por si acaso, ¿ya? Ahí hay un Kelvin, que es la escala absoluta, ¿cierto? Así que hay varios aquí importantes que ir desarrollando, tratando de llegar a ellos, ¿ya? Veamos en la guía entonces otro problema. Dice, la ecuación Q igual a V sobre T modela el caudal en una cañería, donde V es el volumen y T el tiempo. La fórmula dimensional para Q es, ya, hay que hacer ese trabajo. Entonces yo tomo las dimensiones en ambos lados de la ecuación. Voy a tomar las dimensiones de Q igual a las dimensiones de este cociente. Me quedaría las dimensiones del volumen por las dimensiones de T a la menos uno. ¿Qué se hace? Bueno, las dimensiones de volumen ya sabemos que es L a la 3, ¿cierto? L a la 3. Por las dimensiones del tiempo, yo puedo dejarle el menos uno afuera. Entonces, las dimensiones de tiempo es T, pero como está la menos uno, quedaría menos uno. En realidad uno puede sacar este menos uno y dejarlo fuera del corchete. Eso es una regla que uno puede hacer. Y ahí estoy listo. Ahí estoy listo con esto. Eh, no hay nada más que podamos hacer. Sería LQ a la menos uno, que sería la letra D. Por ejemplo, el caudal, uno podría hacer un ejemplo. Un caudal podría ser 6 metros cúbicos por segundo. Eso podría ser un caudal, lo que pasa por una cañería, ¿cierto? En un segundo, 6 metros cúbicos. Aquí, por ejemplo, a Playa Brava, cuando llega el agua sucia de Iquique, me acuerdo que en los años 90, 98, el caudal era de 200 litros por segundo. Harto, ¿cierto? Ahora debe estar mucho más el caudal aquí en la planta elevadora de Playa Brava. Ya, sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿No es problema? Lo mejor que puedo hacer es darme un ejemplo. Si me doy un ejemplo, me voy a dar cuenta, más allá de la fórmula, de cómo tiene que ser, entonces la ecuación del análisis dimensional. ¿Ya? Dice en la 3, ¿cuál de las siguientes ecuaciones tienen las mismas dimensiones que la posición? ¿Ya? Nosotros ya sabemos por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que esta ecuación, A por T cuadrado medio, va a tener dimensiones de distancia, ¿no? Cuando calculamos en el movimiento rectilíneo, voy a anotar acá, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿se acuerdan que teníamos esta ecuación? X en función del tiempo era el X sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más AT cuadrado medio, ¿se acuerdan, no? Esto me da en distancia, eso también, pues lo sabemos de la cinemática, pero igual ahora hay que probarlo, ¿cierto? Hay que probar eso. Ya, pues entonces, la aceleración, ¿qué unidades tiene? Tenemos la magnitud o sea, las dimensiones de esta X que no sabemos qué es. Sería las dimensiones de A por las dimensiones de T, y ese cuadrado lo podemos dejar afuera, y este 2 no interesa, porque ese 2 tiene dimensión 1. ¿Cuáles son las dimensiones de A? Sabemos que era L
t a la menos 2, ¿no? Pero este tiene dimensiones de t a la 2. Entonces quedaría t a la menos 2 por t a la 2, eso es t a la 0, que es 1, ¿no? Así que me queda L por 1, por lo tanto esto quedó L. Así que estamos bien. Las dimensiones de este X va a ser longitud. Está bien, está bien. Corresponde la 1. Está bien. En la 2, esta es la 1. En la 2 voy a tomar las dimensiones de X, que sería las dimensiones de B por las dimensiones de T, ¿cierto? Ya sabemos que este tiene dimensiones de LT a la menos 1 y este tiene dimensiones de T a la 1. Pasa lo mismo que acá. Me queda T a la 0, o sea, L por 1, y eso es L. Así que también corresponde en la 2. ¿Qué pasa con esta? Vamos a ver si da, a lo mejor no da. Lo importante es que estos números no los considero, porque no tienen dimensiones, son números nomás. Se me quedaría así. Las dimensiones de X sería la raíz cuadrada de las dimensiones de B al cuadrado por las dimensiones de T al cuadrado. Entonces yo no consideré las dimensiones del 3 y las dimensiones del 2, no interesan, no interesan. Entonces las dimensiones de B cuadrado, como están raíz, me quedan las dimensiones de B por las dimensiones de T. Ahí. Y las dimensiones de B ya las hicimos recién, porque es lo mismo que da al lado, ¿ven? Me queda LT a la menos 1 por T a la 1, eso es LT a la 0, es decir, L. Así que está correcto. También tiene dimensiones de longitud esta fórmula, ¿cierto? Esa fórmula. Todo fácil, ¿eh? No importa los números, estos no van a importar, no van a importar. ¿Ya? Cuando uno utiliza el análisis dimensional, fíjense que uno puede hacer un experimento con un péndulo. ¿Han visto el péndulo simple? En el péndulo simple, lo que uno puede obtener es que con el largo del péndulo, uno puede obtener directamente el periodo. Déjenme ver si encuentro la fórmula del péndulo. La tenía por acá. Creo que acá está. Ahí la voy a pegar. Mira. Esta es la fórmula para relacionar el largo de un péndulo simple, idealizado perfectamente, que oscila con ángulos muy pequeños, y yo voy a relacionar el periodo de oscilación con su largo. Entonces tengo un péndulo que tiene largo L, que una masita aquí, y yo lo desplazo a un cierto ángulo pequeño y esto va a moverse, ¿cierto? Va a ser esto. Entonces el tiempo que tarda de aquí a acá en ir y volver, eso se llama un periodo, un T, ¿sí? ¿Qué debería darme este? Por ejemplo, en segundos. Si este está en segundos, es porque este largo va a estar en metros. Y este G, ustedes saben que este G, ¿cuánto era en el sistema internacional? Aproximadamente 9,8 metros por tiempo segundo cuadrado, ¿no? Entonces, si analizo dimensionalmente, esta fórmula me va a dar exactamente que este periodo tiene que ser en tiempo. ¿Te das cuenta? Si uno puede hacer este experimento del péndulo y solamente por análisis dimensional podría llegar a esta ecuación. Eso se hace normalmente en un laboratorio de ingeniería. Como el primer laboratorio uno podría hacer eso que es súper interesante, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo de eso, pero como numérico. Imagínense que tienen un péndulo que tiene 1 metro de largo, ¿cierto? Si ustedes quieren calcular el periodo, les va a quedar 2pi por el largo, que es 1 metro, eso está en raíz, ¿cierto? Y abajo que queda el 9,8. 9,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que estos metros se van y el segundo cuadrado pasa para arriba como segundo. O sea, está 1 sobre segundo cuadrado en el denominador, pasa para arriba como segundo cuadrado. Y cuando le saco la raíz, queda segundo. Así que se dan cuenta que siempre va a quedar en tiempo. ¿Cuánto me daría esto entonces? Si lo calculo con calculadora, tengo 2 por pi por la raíz cuadrada de 1 dividido en 9,8. Me dio 2,0 más o menos. 2,006 segundos. Calculen ustedes igual, pues, a ver.
2 por 3,14 por la raíz cuadrada de 1 dividido en 9,8. Sí, más o menos 2 segundos, ¿se dan cuenta? Entonces yo sé que si yo ingreso en metros el largo a la ecuación y G está en el sistema internacional, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, sé que tiene que darme la salida en segundo. Me tiene que dar en segundo. ¿Ya? Esos son experimentos que uno puede realizar, son sencillos, no son tan complicados. Hacer un péndulo lo puede hacer en la casa, pero tiene que tener pequeñas oscilaciones. Esta fórmula es cuando ese teta que está acá es pequeño, porque ahí uno hace una aproximación en ingeniería y física, que el seno de teta es aproximadamente teta, cuando el ángulo es pequeño, una aproximación que uno va a realizar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Eso era como un comentario entre paréntesis. ¿Sí? ¿Duda? ¿No? ¿No hay dudas? Yo les recomiendo entonces que vean el libro de Bonifacio Fernández, el libro de Bonifacio Fernández de Mecánica de Fluido. En ese libro uno puede ver que, bueno, en la versión más moderna del libro, no la versión tan antigua, este es el libro de Bonifacio Fernández, se ve ahí. En ese libro, o sea, hay un capítulo, sale de Perú, si escribieron el libro. En ese libro hay todo un capítulo de análisis dimensional, que es súper bueno, súper bueno. Yo tengo el libro y es súper bueno. Lo ocupé también en mi tesis de filosofía de la ciencia, utilicé el libro porque habla de modelos a través de análisis dimensional, que es súper interesante lo que él hace. ¿Ya? Ya, hagamos otro más y después pasamos a la materia de gravedad y movimiento. ¿Cierto? Dice aquí, en la pregunta 7, G es la aceleración de gravedad, V velocidad. ¿Qué dimensiones debe tener entonces D para que la ecuación V cuadrado igual 2GD tenga dimensiones consistentes? Porque, fíjense, en este lado, donde tengo velocidad, ¿qué me tendría que dar? Voy a escribirla de nuevo. B cuadrado 2GD. Voy a tomar las dimensiones en ambos lados. Me queda dimensiones de B, saqué el cuadrado inmediatamente. El 2 no tiene dimensiones, así que solamente considero las dimensiones de G y las dimensiones de D. ¿Ya? ¿Qué dimensiones tiene este V? L, T a la menos 1, pero como está al cuadrado, tengo que desarrollarlo. G, ¿qué dimensiones tiene? Tiene dimensiones de aceleración, LT a la menos 2, por las dimensiones de D. Esta es como una ecuación de análisis dimensional, se puede decir. Me quedó L cuadrado, T a la menos 2 igual a L, T a la menos 2 por las dimensiones de D. Veo que esto se va y este L pasa dividiendo, por lo tanto me queda que las dimensiones de D tiene que ser de longitud. ¿Sí? ¿Y eso es consistente con qué? Con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Se acuerdan cuando teníamos esta fórmula? B cuadrado es igual a BI cuadrado más 2A por D, o X sub 0, le voy acá X menos X sub 0, depende del libro cómo lo haga, pero sabemos que esto al final es una longitud, ¿cierto? ¿Sí? Es una longitud. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe. Ya. Entonces ahora veamos la parte de gravedad y movimiento. Entonces ya habíamos adelantado, ahí estoy en gravedad y movimiento, ¿cierto? Habíamos adelantado algo de los movimientos acelerados, ¿cierto? Cuando era acelerado o retardado, ¿cierto? Y que eso era provocado por fuerza, ¿cierto? Para mover un objeto, entonces necesitamos cierto tipo de fuerza. Puede ser fuerza de contacto, a veces puede ser fuerza eléctrica, fuerza de tipo magnético, pero se mueve el objeto debido a algo, ¿cierto? Y entonces los cuerpos van a tener cierta aceleración. Acá nosotros vamos a pensar más que nada que las aceleraciones tienen que ver con la gravedad. Dice, la aceleración debida a la gravedad le vamos a llamar G minúscula. Dice, la aceleración de un cuerpo que se mueve solo por atracción gravitacional es G. Ese G depende, si estamos en la Tierra o si estamos en la Luna,
o en otro planeta, ¿cierto? Dice la aceleración gravitacional o de caída libre, la cual tiene dirección vertical hacia abajo, o sea, dirigida hacia el centro de la Tierra. Lo vamos a considerar como un vector. Eso por lo menos en la mecánica newtoniana. Nosotros estamos acá pensando en la mecánica newtoniana. Sabemos que después eso se mejoró con Einstein, pero estamos en esta línea de la mecánica newtoniana pensando en la prueba PAE, ¿cierto? Después nos metemos con relatividad especial y general. Pero este es como una primera aproximación. Dice, en la superficie de la Tierra tiene un valor de G igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Eso igual depende, ¿cierto? Si estamos en el Polo Norte o en el Ecuador o entre medio, ¿cierto? O en Chile, si estoy en Antofagasta o si estoy en Punta Arenas. Y en el otro sistema va a ser 32,2 pies sobre segundos cuadrados. Dice, este valor sufre ligeras variaciones de un lugar a otro. Ya dijimos ya que si me voy al Polo Norte, como tengo un radio más pequeño del Polo Norte, G va a ser mayor que en el Ecuador, que tiene un radio mayor, ¿cierto? Desde el centro de la Tierra. Dice que sobre la superficie de la Luna, entonces, el valor de la aceleración de caída libre, o sea, el G de la Luna, ¿cuánto es? 1,6 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, si yo estoy en la Tierra y apareciera en la Luna, pum, mágicamente, ¿qué se mantendría constante? ¿La masa o el peso? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de peso, cuando hablamos de peso, yo tengo que decir que el peso va a ser la masa del cuerpo por la G, que es la aceleración de gravedad, ¿cierto? Esta G minúscula. Entonces, la masa va a ser constante aquí y y en la Luna, ¿cierto? Va a ser la misma masa, ¿cierto? Más o menos igual, por cierto, depende. Si me como un completo voy a estar más gordo, ¿cierto? Pero supongamos que es una masa que no varía mucho, ¿cierto? Entonces, esa masa va a ser la misma que tengo en la Tierra que en la Luna. Pero el que va a sufrir grandes variaciones va a ser esta G. Entonces, ¿qué tienen que hacer los astronautas para andar en la Luna? Tienen que colocarse más masa, ¿o no? Para no estar flotando. Eso es lo que hacen los astronautas para moverse sobre la Luna, ¿cierto? Entonces, lo que sería constante sería la masa, no el peso. Uno pesa menos en la Luna que en la Tierra, porque miren cuánto vale G, pues, 1,6. Es pequeño comparado con 9,81. Entonces, un caso de aplicación de esto al movimiento rectilíneo uniformemente variado es la caída libre, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniformemente variado, si yo lo hago pensando que la aceleración es G y lo hago de forma vertical, cuando yo suelto un cuerpo como una pelota, esta pelota va a ir en dirección al centro de la Tierra, ¿ya? Debido a esta aceleración de gravedad. Dice ahí, la caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es G, siendo G la aceleración de gravedad, ¿cierto? Que genera no, siendo G la aceleración que genera la gravedad, como habíamos definido al principio. Esta es aproximadamente, bla, bla, bla. Evidentemente sabemos que las dimensiones de G son las que encontramos antes, LT a la menos 2. En caso de la caída libre, la velocidad inicial es cero, parte del reposo, por eso se llama caída libre, parte del reposo. Aunque yo podría también darle una velocidad inicial, que eso se llama lanzamiento vertical hacia abajo, pero estamos por ahora con la caída libre nomás. ¿Ya? Así que cuando se deja caer es la caída libre. ¿Pum? Eso es lo mismo que mostrábamos en el libro de Gauss, que son los experimentos que hacía Galileo en la torre de Pisa. ¿Se acuerdan de esos que mostré o no? De esto lo muestro. Entonces aquí, en cuanto a la cinemática, nuestra rapidez inicial va a ser cero. Con eso, lo que va a suceder es que las ecuaciones se van a reducir. Voy a anotarlas por acá las ecuaciones. Nosotros teníamos un conjunto de ecuaciones. La primera de ellas, ¿cuál era? Teníamos que la velocidad final era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿cierto? Pero acá me están diciendo que esa velocidad inicial, o velocidad sub cero, como queramos poner, puede ser VI o V sub cero, depende del libro, va a ser cero. Por lo tanto, esto va a ser cero. Y esta aceleración sería G. Entonces la velocidad final, ¿a qué se reduce? Se reduce simplemente a GT. GT.
que si nosotros lo miramos desde un punto de vista funcional, la gráfica, a medida que pasa el tiempo, de esta rapidez en función del tiempo, va a crecer linealmente, porque en cero va a ser cero, si tengo el tiempo cero va a ser cero, parte del reposo y crece linealmente. O sea, cada segundo que pasa, la rapidez va a aumentar en 9,8, 9,8, 9,8, ¿se fijan? Crece linealmente. Ahora, ¿qué otras ecuaciones teníamos? Teníamos esta ecuación, x igual a x sub 0 más bit más at cuadrado medio, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa ecuación del movimiento acelerado? ¿Qué sucede acá? El x sub 0 lo hago 0 porque coloco el origen de manera apropiada acá. Entonces el x sub 0 va a ser 0. La velocidad inicial ya dijimos que valía 0, 0 todo esto. Y esta aceleración, ¿qué sería? Sería g. Me queda, me queda gt cuadrado medio, ¿o no? Y ahora a este x lo bautizo como h. Así que tengo esta nueva fórmula, que es muy importante, que es un medio de gt cuadrado. Pero esta h está medida desde arriba, eso es muy importante decirlo. Está medida desde acá, desde justo donde parte la bola. Eso va a ser h en función del tiempo, está medida desde arriba, no desde abajo, porque si yo la mido desde abajo, tengo que formular de otra manera las ecuaciones, ¿ya? Porque si yo la mido desde abajo, esta es mi altura inicial y esa altura va disminuyendo en el tiempo. Se hace de otra manera, ¿ya? Pero nosotros estamos planteando que mi sistema está midiendo h desde arriba. Y eso prácticamente es lo que uno puede hacer de manera práctica. Se coloca, por ejemplo, a una altura, por ejemplo, de 20 metros, lanza una bola y más o menos en un segundo va a recorrer aproximadamente 5 metros. Hagamos esa pega. Si yo reemplazo el tiempo un segundo, ¿cuánto me quedaría? Un medio por g, sabemos que es aproximadamente 9,8 o 10, por 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos unidades consistentes, porque este es un segundo y este es 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Se va a los segundos cuadrados. ¿Y cuánto me quedó esto? Aproximadamente 5, ¿no? La mitad de 9,8 es casi 5, ¿no? 9,8 dividido en 2 son 9,8 dividido en 2 es 4,9, ¿cierto? Pero ese 4,9, ¿qué sería? Serían metros, 4,9 metros. Eso es lo que nosotros esperaríamos que recorriera esta bola en un segundo. Y después cuando haya pasado otro segundo, va a recorrer 15 metros más o menos. Si reemplazamos el 2 en esta fórmula, acá, 2 segundos, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4 por 9,8, más o menos 10, ¿cierto? Me queda 9,8 por 4, lo divido por 2, me daría aproximadamente 19,6 metros. Eso ocurre cuando pasan 2 segundos. Cuando pasen 2 segundos, desde que empezó, 1, 2, ya recorrió aproximadamente 20 metros. ¿Verdad? Por eso es difícil hacer el experimento de caída libre, porque tengo que ponerme bastante alto para apreciar el tiempo. Quizás tener un buen instrumento de medición. Entonces, si ustedes ven el libro de Gamow, en el libro de Gamow, déjenme mostrarle el libro de Gamow, vamos a sacar un poquito al fondo. En el libro de Gamow, aquí en la página 15, acá, no sé si lo alcanzan a ver, el libro de George Gamow, que se llama Gravity o Gravedad en Mm, español. no se ve Ahí, nada. ya, ahí lo ven o no, espérenme, déjenme mostrar. Ah, que estoy con el, ahí sí, estaba sin el video. Ahí está, ¿sí? Dice, Ahí está experimento, perfecto. experimento de Galileo en Pisa. ¿Qué es lo que hacía Galileo entonces? Lanzaba objetos desde la torre de Pisa. Entonces, como era bastante alto, uno podría calcular cuánto tiempo tarda en caer, ¿cierto? Y ver algunas relaciones geométricas. Entonces, Galileo fue uno de los primeros que se dio cuenta que era un fenómeno que no es de tipo lineal, un fenómeno cuadrático. ¿Por qué? Porque nosotros observamos recién en nuestra fórmula que cómo está el tiempo está elevado a 2, ¿no? En cambio, aquí arriba vemos que la velocidad en función del tiempo es una función lineal. En cambio, aquí
esta distancia, que es una altura medida desde arriba, crece de manera cuadrática, ¿sí? Es un fenómeno entonces que no es lineal. Bueno, y hay otra fórmula adicional que también la podemos desarrollar, que viene de acá, que bf cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia recorrida, ¿o no? Claro. Entonces, Oye, ¿mm? disculpa, eh, tú hablaste, por ejemplo, tú diste el ejemplo de, de la torre de Pisa Ujú. y la caída de un objeto desde arriba hacia abajo y Galileo supo que la caída era en función cuadrática, Claro, claro, ¿no es cierto? sí. Él fue uno de los primeros Puedes, que desarrolló la función cuadrática. ya, y eso tiene que ver con, es la altura de un objeto que agarra velocidad al momento de cargar de forma vertical, Claro, que sí. no tiene nada que ver con la velocidad de forma horizontal. No, pero la velocidad horizontal no va a afectar. Ahora, en estricto rigor, siempre cuando uno hace una caída libre, siempre se mueve un poco para el lado, ¿cierto? Siempre, Sí, siempre es como parabólico en estricto rigor. Si yo me pongo como Galileo, estoy aquí, siempre hace esto, ¿no? De estricto rigor siempre es un poquito parabólico, pero esta velocidad que le doy hacia allá no afecta, porque son dos movimientos. Siempre cuando uno tiene un movimiento parabólico, vamos a tener que aquí tiene un movimiento rectilíneo uniforme y hacia abajo tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la gracia del movimiento parabólico, aunque sea pequeñito, es que son dos movimientos independientes que se componen. Esa es la gracia del movimiento parabólico. En la dirección X es rectilíneo uniforme y en la dirección Y es acelerado, ¿cierto? Esa es una de las características que tiene el movimiento parabólico. Entonces, en general casi siempre uno, como le digo, en la caída libre, siempre hay un poco de rapidez en el eje X, ¿cierto? Nunca es puro porque incluso el movimiento de la Tierra hace que no caiga derecho, ¿cierto? El claro, giro, justamente eso tiene que ver con el efecto Coriolis, ¿no? claro, las fuerzas de Coriolis, que son como unas fuerzas falsas, ficticias, genera que se desvíe, ¿cierto? Por eso es complicado hacer un experimento que no tenga estas influencias. Lo que se ha intentado hoy en día, por ejemplo, es hacer este mismo experimento de caída libre, pero sin aire. Ahí son unos grandes laboratorios donde se saca el aire y se deja caer Hermético. una pluma, claro, se cae una pluma y una bola y caen al mismo tiempo. Que Galileo lo postuló, pero no pudo hacerlo porque no podía hacer el experimento en vacío. No se podía en el tiempo de él, ¿no? Y en la Luna también se hizo ese experimento. Entonces se lanzó una pluma, no me acuerdo con qué más, y cayeron al mismo tiempo, porque en la Luna no hay aire, entonces no estaría afectado por el roce. ¿Sí? Ya. Entonces, Ya. aquí yo quiero ver si puedo probar esta fórmula que dice que la velocidad final está dado por raíz cuadrada de 2GH. Nótese que esta ecuación no tiene tiempo, esa es la gracia, no tiene tiempo. Si me doy cuenta, la velocidad inicial es cero, por lo tanto este término se hace cero. Y me queda entonces que la velocidad final al cuadrado es dos veces la aceleración, pero esta aceleración yo la bauticé como g ahora, por d. Y basta ahora que saque la raíz cuadrada para llegar a la fórmula que estoy presentando, ¿cierto? Así que es una fórmula válida, ¿sí? En la prueba PAES, ¿cómo le pueden preguntar esto? Le dan la altura y me dicen cuánto va a ser la velocidad final. Nada más, porque es fácil reemplazarla. Yo puedo reemplazar la altura aquí, le saco la raíz cuadrada de 2πh y saco la velocidad final. Pero la gracia que tiene entonces esa ecuación, la tercera, es que no tiene tiempo. Las dos primeras sí tienen tiempo. ¿Ya? Ya, ahora, otro tipo de aplicación del movimiento variado, rectilíneo uniformemente variado, es cuando tenemos, bueno, aquí los gráficos también tengo que mostrarlo, pero después lo muestro los gráficos. Cuando tenemos, queda un poco rara esa imagen, cuando tenemos el lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando tenemos el lanzamiento vertical hacia arriba, también vamos a idealizar en el sentido de que es perfectamente hacia arriba, pero sabemos que siempre va a ser un poquito parabólico, ¿cierto? Siempre va a ser un poco, se va a desviar un poco, ¿cierto? Algo así o algo así. Pero si tuviéramos una máquina así perfecta que lanzara rectamente, podemos hablar de un lanzamiento vertical hacia arriba. En ese caso,
Siempre aquí va a haber una velocidad inicial. Una velocidad inicial. Aquí le puse v sub 0, pero tiene que haber una velocidad inicial. Vamos a llamarle v sub o entonces, porque en la ecuación ahora puse v sub o. Tiene que haber una velocidad inicial para que pueda salir disparado, ¿cierto? Eso podría ser una bala, yo disparo, pum, una bala, parte con una cierta velocidad, pum, 300 kilómetros por hora, o sea, más o menos. Esa sería mi velocidad inicial. Pero recuerde que acá, como tiene el g en las ecuaciones, siempre tiene que tener cuidado con las unidades. ¿Por qué? Porque esta rapidez tiene que estar en qué? En metros partido por segundo. Y este tiempo tiene que estar en segundos, porque la g va a estar en metros partido por segundo cuadrado. Entonces, ese es como lo que hay que tener cuidado, ¿ya? Tratar de que siempre la rapidez esté en metros sobre segundo y el tiempo en segundo. Porque G también lo puede cambiar, o sea, si yo tengo que G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, igual hay una forma de convertirlo, por ejemplo, en kilómetros partido por hora cuadrado, pero no es muy agradable hacer eso. Se puede, pero no es la idea. La idea es transformarlo a oro, que es más fácil. ¿Por qué? Porque tengo un tiempo al cuadrado que es más complicado de transformarlo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en una hora hay 3600 segundos, entonces de repente van a quedar números muy grandes, muy pequeños y no es la idea. Entonces, en este caso, van a haber tres ecuaciones también, pero se deducen de las anteriores. Se dan cuenta que mi paquete de ecuación era así. BF igual a BI más AT. Ya, pongámosle este B sub 0. Es lo mismo, ¿cierto? B sub 0. B sub 0. La otra, ¿cuál era? Era X igual a X sub 0 más BOT más AT cuadrado medio. Y la última, ¿cuánto habíamos dicho? Era BF cuadrado igual a B sub 0 cuadrado más 2AD. Entonces, en este caso, como tenemos lanzamiento vertical hacia arriba, lo que va a pasar es que la aceleración la vamos a considerar negativa. ¿Por qué? Porque mi sistema está mirando hacia arriba. O sea, yo pongo mi referencia mirando hacia arriba, desde acá abajo, ¿sí? Y como G va contrario a mi referencia, este G cuando yo lo coloco en las ecuaciones tiene que ir negativo, ¿sí? Y la altura, la altura que yo estoy considerando, como el G va a ser negativo, tiene que ir de esta manera, ¿ven? Tiene que ir aquí con un menos un medio gt cuadrado, ¿ya? Eso es algo importante, tiene que ir de esa manera. Fíjense qué pasa cuando h yo lo evalúo en cero. Si yo evalúo h en cero, me daría cero, ¿no? Porque al reemplazar el tiempo cero acá y tiempo cero acá, me da cero. Entonces, el h lo estoy midiendo desde abajo, lo estoy midiendo desde abajo el h, porque ahí está mi referencia para la y, ¿se dan cuenta? Y veo que la velocidad, a medida que pasa el tiempo, va a tener que disminuir. ¿Por qué? Porque tengo esto aquí, menos gt. Así que si yo hiciera una gráfica de la rapidez en función del tiempo, esta velocidad final en función del tiempo, lo que vamos a tener es lo siguiente, que parte con una velocidad sub cero acá, esa es la velocidad de sub cero, y después disminuye hasta que llega acá arriba. Cuando llega acá arriba al punto máximo, su velocidad va a ser cero, punto máximo, alcanzó el cero aquí. Y luego, cuando se devuelve, esta gráfica podría seguir así, porque ya la bola se devolvió, empieza a bajar. Entonces, lo que vamos a tener es que esta recta atraviesa el eje del tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hace esto, significa que la bola se devolvió, ¿sí? Cambió de sentido. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuanto al gráfico del lanzamiento vertical, porque cuando tengo un lanzamiento vertical y llega a su punto máximo, luego de eso, ¿qué empieza? Una caída libre, ¿no? Claro, llega al punto máximo, alcanza velocidad igual a cero, cae con caída libre, ¿sí? O sea, desde la mitad para adelante es una caída libre, ¿ya? ¿Se entiende esa parte, no? Entonces, en la primera Sí. mitad, el lanzamiento vertical, vamos a tener estas ecuaciones, pero luego después de la mitad, cuando llega al punto máximo, va a ser igual que una caída libre. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Solo que las ecuaciones siguen siendo válidas, pero mi referencia está abajo.
Ese es el tema. Todo depende de si mi referencia empieza abajo, por ejemplo, el suelo, o mi referencia está arriba, porque las ecuaciones van a cambiar. Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo conmigo mismo cómo voy a trabajar con las ecuaciones para que me den los números, ¿cierto? Para que me den, eh, bueno, en la prueba de matemática esto lo han preguntado a veces, pero le dan las ecuaciones. En cambio, en física, a veces no te las dan. Ya. No sé si hay preguntas hasta ahí. Sí, profe, todo, profe. Ya. ¿Cómo son los gráficos No, entonces de caída libre? Cuando tenemos caída libre, dijimos que la aceleración es constante y es positiva. ¿Qué, po, no? Por eso es positiva. ¿Eh? ¿Cómo es la gráfica de la velocidad en función del tiempo? Dijimos que la fórmula era GT, ¿o no? T es la variable independiente y la rapidez es la variable dependiente. Esta es la dependiente y el tiempo es la independiente. O sea, a medida que aumenta el tiempo, aumenta la rapidez, ¿cierto? De manera lineal. Aquí parte en cero, ¿cierto? Es una función lineal. ¿Y qué pasaba con esta altura? Esta posición al final la considero como la altura. ¿Cómo variaba? Variaba de la forma GT cuadrado medio, siempre y cuando la esté considerando desde arriba, ¿o no? Para que parta aquí en cero, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar. Así que si nos vamos fijando, aquí cuando es constante la aceleración, el grado que tiene la variable tiempo es cero. O sea, aquí la aceleración en función del tiempo va a ser g por tiempo a la cero, porque tiempo a la cero vale uno, ¿cierto? Acá vamos a tener que la rapidez va a ser g por el tiempo elevado a uno, ¿cierto? Y acá vamos a tener que esta posición o altura, en función del tiempo, esto va a ser posición al final, va a ser g por el tiempo al cuadrado medio. ¿Cómo se van a relacionar entonces la aceleración, la rapidez y esta altura? Va a ser en estricto rigor, va a ser una i de t, ¿cierto? Una posición en el eje y. Se van a relacionar mediante la derivación y la integración de funciones. Que ahí nos pasamos un poco al cálculo diferencial. Ya eso no lo preguntan en la prueba PAES. Pero la relación que nosotros tenemos es que cuando uno tiene la posición en el tiempo, dijimos que era el cambio, perdón, el cambio de posición en el tiempo era la rapidez. Dijimos que, eso lo anotamos hace rato, que la rapidez, ¿cierto? O en este caso, como estoy escribiendo vectores, la velocidad era el cambio de la posición en el tiempo, ¿o no? Pero el cambio de la velocidad en el tiempo, eso va a ser la aceleración. Y esto es como una primera instancia, porque después cuando uno ya estudia más matemática, lo puede escribir en forma de derivadas. ¿Se acuerda, Benjamín, que tuvo derivadas? Entonces uno puede entender que la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. Es una derivada vectorial, porque estoy derivando un vector. Y acá la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Pero como la velocidad es la derivada de la posición, al final la aceleración como vector, ¿cierto? Es la segunda derivada de la posición en función del tiempo. ¿Fija? Esa es la segunda derivada. Y por eso pasa que cuando yo tengo polinomios, los polinomios, cuando yo paso de la posición a la aceleración, van bajando el grado en uno, ¿ves? Pasó de t cuadrado a t elevado a uno, después a t elevado a cero, que es una constante, ¿ves? Y cuando yo voy a subir de la aceleración, pasando por la velocidad y la posición, aumenta el grado si son polinomios. ¿Sí? Esa es la gracia que tienen las derivadas cuando uno estudia en tercero medio, cuarto medio las derivadas, que ahora se puede aplicar. Pues entonces yo veo, claro, la función va aumentando un grado, es constante, lineal, cuadrática, ¿cierto? Y si voy para el otro lado, va bajando el grado, ¿se dan cuenta? Esa es la gracia que tiene aplicar la matemática a la cinemática, que tiene harto sentido lo que uno hace en el cálculo, ¿ya? ¿Qué pasó ahora con el lanzamiento vertical hacia arriba? La aceleración la estamos considerando negativa, menos g. ¿Por qué? Porque mi referencia dijimos que estaba abajo. ¿Y qué sucedió?
con, con la otra variable, con la rapidez, dijimos que partíamos de una velocidad y que iba a disminuir. ¿Hasta dónde? Hasta quizá detenerse, al punto máximo, ¿no? Y después empezaba a devolverse, ¿sí? Después teníamos que la posición en función del tiempo es una parábola, pero tiene una curvatura diferente, va mirando hacia abajo, o sea, es porque el coeficiente del término cuadrático, ¿cómo era? Negativo, ¿no? Acá, ¿ven? ¿Se acuerdan cuando pasaba eso? Cuando teníamos la función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c en matemática. ¿Qué pasaba cuando este era negativo? La parábola miraba hacia abajo, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Esto que está aquí es negativo. Por lo tanto, la parábola asociada tiene que tener concavidad hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Vamos relacionando entonces la física con la matemática de esta manera. Entonces vamos a ver ciertas coherencias que van a haber ahí, ¿cierto? Relaciones que son importantes. Esa era la diapositiva de movimiento. Veamos algunos problemas ahora de esa misma materia. Voy a compartirles la guía acá. Nos queda todavía tiempo, así que no hay apuro. Esa guía es de... Aquí la tengo. Esperen un momento. En la clase 5. Entonces, nosotros tenemos que hacer algunos problemitas de gravedad y movimiento. Ahí la voy a guardar. Tratemos de hacer lo que más podamos esta guía, sí. Nos queda bastante tiempo. Yo creo que Denre, ahora como le sacó materia a la prueba, mm, le sacó clima y le sacó hidrostática, lo más probable es que agregue cosas más de mecánica, yo creo. Va a agregar cosas de mecánica, algunas más de electricidad, porque tiene que compensar la cantidad de preguntas. Ya, acá lo mismo que yo les puse en el PowerPoint, solo que está un poco más ordenado. Y aquí están los problemas. Entonces, a mí no me van a dar las fórmulas de la prueba. Tengo que saberme las fórmulas. Y la facilidad que vamos a tener es que estos problemas en general se usa con G igual a 10. ¿Sí? Hagamos los problemas. Dice, una pelota cae desde una altura de 5 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Entonces, nosotros sabemos que podemos hacer un dibujo para orientarnos. Ahí está, no sé, pues, un edificio, algo así como donde estoy, de 5 metros. Una parte de aquí de un edificio y tengo una altura de 5 metros. Esos 5 metros, ¿qué vendrían siendo? Vendrían siendo la altura, ¿no? Así que yo ya sé que h vale 5 metros. Y lo estoy midiendo desde arriba. Entonces, ¿qué ecuación me podría servir a mí? Dice que cae. Al decir que cae, se entiende que es una caída libre, o sea que su rapidez inicial vale cero. Por lo tanto, la ecuación que vamos a utilizar va a ser h igual a gt cuadrado medio. Y me preguntan el tiempo. Así que lo que debería hacer es despejar el tiempo. Paso este 2 multiplicando acá y el g dividiendo. Eso es t cuadrado. Le saco la raíz, me queda que la raíz cuadrada de 2h partido por g va a ser igual a t. Y ahora puedo reemplazar los datos, aunque podría reemplazar al principio, pero eso queda a gusto de cada uno. Me quedaría 2 por 5 metros dividido en 10 metros partido por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Me quedó arriba 10 y abajo 10. Se fue entonces este 2, el 5 y el 10. El metro también se fue y me quedó un segundo cuadrado, ¿no? Pero la raíz cuadrada de un segundo cuadrado es un segundo. Así que el tiempo sería un segundo, ¿no? ¿Ya? Basta que yo reemplace en la fórmula. Si yo reemplazo acá el 1, ¿cierto? 1 al cuadrado, 1 por 10, 10 partido por 2, 5 metros. Está bien, ¿no? Está bien. El 9,8 lo complica a veces las cosas, pero por eso en la prueba paga a lo mejor le van a colocar, que casi siempre lo han hecho, colocan 10, no 9,8. Si es que creo que ahora el problema, ¿o no? Si uno tiene clara la fórmula, no le va a costar nada, pero si no, puede resultar bastante complejo. ¿Sí? ¿Se entiende el problema, no?
Entonces nos situamos y nos damos cuenta de que el problema no es necesario meterse con fórmulas de fuerza, por ejemplo, con la segunda ley de Newton. Eso no lo tenemos que utilizar. Nos damos cuenta que es un problema netamente de cinemática. Recordemos que la cinemática estudia el movimiento sin importar las causas. No nos metemos con la fuerza ni con el peso. Solamente ocupamos esa ecuación. Listo, ¿ya? Y si me dieran la masa, por ejemplo, le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene una masa, esa pelota, por ejemplo, tiene una masa de 1 kilogramo. No nos importa, porque la ecuación que tenemos es independiente de la masa. No lo ocupamos. Es un dato que no nos sirve, no nos va a servir. ¿Ya? En la pregunta 2 dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Qué altura alcanza? Así que anotemos los datos. La rapidez inicial vendría siendo 20 metros por segundo. ¿Ya? Y me preguntan la altura máxima. Esa es la altura que me están preguntando. H máximo. ¿Ya? Recuerden que hay una fórmula que era para este caso, pero puede ser que se le olvide esa fórmula. ¿Sí? Si se le olvida, tiene que ser capaz de encontrarla. ¿Cómo sería eso? Yo sé que de esta ecuación, que es la velocidad final igual a la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, puedo transformarla de esta manera. Velocidad final igual velocidad inicial menos gt, porque va mirando hacia arriba, ¿o no? Y además de eso, yo sé que en el punto máximo, la velocidad final vale cero, ¿no? Por lo tanto, puedo calcular el tiempo que tarda en llegar al momento donde alcanza la altura máxima. Paso el gt a este lado y me queda BI. G va a ser 10, entonces puedo sacar el tiempo, que sería BI partido por G. ¿Cuánto vale BI? 20, y G vale 10. Sabemos que eso está en unidades consistentes, por lo tanto esto va a quedar 2 segundos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no es necesario que yo le ponga metros partido por segundo y aquí metros partido por segundo cuadrado, porque sé que los metros se va el segundo y el segundo pasa para arriba, ¿no? Más rápido. Esa rapidez tenemos que escribir la prueba para eso. Sabemos que me tiene que quedar en segundo, porque hemos hecho ejercicio en el sistema internacional. Y ahora, ¿qué hago con esos 2 segundos? Lo reemplazo en la ecuación que nosotros conocemos, que era h igual a PIT menos gt cuadrado medio, ¿cierto? Esa es la fórmula de lanzamiento vertical arriba, ¿eh? Esa. Así que con eso alcanzo la altura máxima. Puedo calcularlo. Me quedaría BIT, que sería 20 por 2, menos SG va a ser 10 por el tiempo al cuadrado, que vale 4 partido por 2. Tengo 40 menos, este 2 con el 4 me da 2, 10 menos 20, y eso es 20. Terminé. Pero ese 20 sabemos que son 20 metros, ¿no? 20 metros. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo trabajo con unidades consistentes en el sistema internacional, no escribo todas las unidades, porque me va a quedar muy complicado acá, y quizás me demore más. Yo sé que ese 4 es 4 segundos cuadrados, ¿no? Y sé que este 10 que está acá es metros sobre segundo cuadrado. Se van los segundos cuadrados y me queda metro. Pero eso yo me lo estoy saltando, porque como he hecho tanto ejercicio, sé que me tiene que dar el número final, ese 20 va a ir acompañado de 1 metro. ¿Se entiende la idea o no? Si en la prueba PAE le van a pedir que sea rápido. Entonces ya no puede estar escribiendo todo bonito, con detalle. Ahí uno como que es capaz de renunciar quizá un poco al orden y a la formalidad porque está priorizando el tiempo. ¿Se entiende eso, no? En una prueba a lo mejor universitaria tiene que hacerlo con todo el detalle, pero acá no. Ya sabemos que tiene que dar en metro, ¿cierto? Acá arriba igual, pues sabíamos que el tiempo tiene que dar en segundos, ¿ya? Bien, hagamos el problema 3. ¿Sí? Quedó claro el problema 2, ¿no? Si yo me aprendiera esta fórmula de memoria, esta, BO cuadrado partido por 2G, también sería bueno, pero a veces se le olvidan las cosas. Por ejemplo, esa a mí me cuesta aprenderla. Es una de las que me cuesta. Yo ocupo esta fórmula, que H máximo es BO cuadrado o velocidad inicial al cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto me daría? Me daría
20 al cuadrado partido por 2 por 10. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400. Dividido en 20 me dio 20. Y ese 20 sabemos que son metros. Está bien, ¿no? Me demoré súper poco, pero hay que saberse la fórmula, ¿no? De altura máxima en el caso del lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces se dan cuenta que la ecuación de la altura máxima no tiene tiempo, porque se supone que el tiempo yo lo saco de acá. Hago que este sea cero, saco el tiempo de acá, lo reemplazo ahí y ahí, y voy a llegar a lo que les decía, a esto, a b cuadrado, b inicial al cuadrado sobre 2g. ¿Ven? Esa es la gracia de poder hacer esa demostración y aprenderse la fórmula. A mí me cuesta eso de altura máxima en la densidad vertical. Nunca me lo he aprendido bien. ¿Sí? ¿No hay preguntas hasta ello, no? ¿No? Ya, no hay preguntas. Sigamos. Dice, se suelta una manzana desde 5 metros de altura. ¿Cuál es la rapidez con la que llega al suelo? Ya. ¿Qué ecuación teníamos ahí? Vamos a hacer de nuevo una representación del dibujo, de la situación. Tenemos 5 metros, que vendría siendo la altura, ¿no? De la cual se lanza la manzana. Ahora tengo que acordarme. Esta rapidez es la rapidez final. ¿Cómo se calculaba? Anotemos la fórmula estándar. BI más AT. Pero como cae, ¿cierto? Al soltarse, esta velocidad inicial vale cero. Y esta aceleración la vamos a llamar G. Entonces era esa fórmula. GTO, ¿no? Así que ahora, eh, esa es una de las fórmulas que quizás podría pensar en utilizar. Pero si vemos los datos, yo no tengo el tiempo. Entonces, este no lo tengo. ¿Sí? Entonces, no puedo hacerlo de esa manera. Porque no tengo ni la velocidad final ni el tiempo. Entonces, tengo una ecuación que tiene dos incógnitas. Voy a pasar a la otra ecuación. ¿Cuál era? Esta, que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Pero sabíamos que esa se transformaba, ¿no? Porque esto iba a ser cero y esta D que está ahí va a ser la altura. Entonces, voy a tener que la velocidad final al cuadrado va a ser 2AH. Pero esta A era G, ¿o no? Ya, pues entonces la velocidad final la saco como la raíz cuadrada de 2GH. ¿Ves? Entonces, esas pequeñas demostraciones sí las puedo hacer en la prueba, porque yo me conozco la fórmula general y después lo aplico de manera particular. Y me queda la raíz cuadrada de 2 por 10 por h, que es 5. 2 por 5, 10, 10 por 10, 100, raíz cuadrada de 100, 10. ¿Y en qué me tiene que quedar? Sé que me tiene que quedar en metros sobre segundo, porque estamos en el sistema internacional. Pero esa alternativa no está. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que transformarla a kilómetros por hora. ¿Y qué hacíamos entonces? Teníamos que ocupar el tren de conversión, ¿no? Entonces, hacíamos esto. Decíamos, el segundo lo colocábamos arriba, la hora abajo. Decíamos que una hora tiene 3600 segundos, ¿no? ¿Y cómo transformo ese metro a kilómetro? Colocamos el metro arriba y el kilómetro, el metro abajo, perdón, y el kilómetro arriba. Ahí. ¿Y qué relación hay entre ellos? Que un kilómetro son 1000 metros. Entonces me acordé que tenía que multiplicar por 3,6, ¿no? Porque 3600 dividido en 1000 es 3,6. Simplifico el metro, simplifico el segundo, y simplemente tengo que hacer 10 por 3,6, que sería 36, ¿no? 36 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Ahí está listo. Estaba pilla la pregunta, ¿no? Porque alguien no hubiera puesto ninguna de las anteriores. No, hay que transformarlo. Dudas sobre el problema, ¿no? Yo conociendo mi... Ya, gracias. O sea que yo conociendo las tres ecuaciones principales del movimiento rectilíneo uniformemente variado, puedo sacar las fórmulas particulares por caso, ¿ya? Porque se pueden olvidar, se pueden olvidar.
Dice en la pregunta, esta es una pregunta real, de una PCU antigua. ¿Cuál de los siguientes gráficos corresponde a a la rapidez de la manzana de la pregunta anterior? Cuando esta manzana cae, ¿cuál es la ecuación? Y por eso la teníamos acá, GT, ¿o no? Ah, entonces sabíamos que crece de manera lineal. Pero ojo, que el gráfico tiene que ser de rapidez versus tiempo, ¿cierto? Así que sería la alternativa A. Si me preguntaran la posición versus tiempo, es distinto, porque va a ser cuadrático. Ya lo vimos en el PowerPoint, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Cuál de los gráficos siguientes corresponde a la posición en función del tiempo en una caída libre? ¿Ven? Cuando es posición, generalmente se ocupa la letra X, que va a depender del tiempo. Es como estándar esa nomenclatura. ¿Cuál sería entonces la, la posición en función del tiempo en caída libre? Sabemos que tiene que ser de tipo cuadrática, o sea, va a ser así, ¿ya? Va a ser de tipo cuadrática de esa manera, ¿ya? Tiene que aumentar la distancia porque la posición está medida desde arriba, ¿se da cuenta? Si estuviera medida desde abajo, iría decayendo la curva, ¿sí? Porque se haría cero. En la 6 dice una bola de acero, aquí le ponen color porque dice una bola de acero, como si fuera a caer más rápido, más lento, ¿no? Pero eh, da lo mismo la masa, ¿no? Da lo mismo la masa. Lo que importa quizás es la distribución de la masa, si es una pluma o si es, por ejemplo, un papel que va a ser contrarrestado con el aire, ahí sí importa la forma del cuerpo, ¿sí? Más que la masa, es la forma que tiene el cuerpo. Dice, una bola de acero se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 50 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo alcanza su altura máxima? Ya, esa la hicimos ya, ¿cierto? La hicimos. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad inicial. Mi ecuación es esta. Velocidad final igual velocidad inicial menos GT. Pero me dice, ¿en cuánto tiempo alcanza su altura máxima? No me pregunta la altura máxima. Yo sé que cuando alcance la altura máxima, la velocidad final tiene que ser cero, ¿no? Entonces tengo cero igual a BI menos GT. Ah, por lo tanto, GT va a ser BI. Me están preguntando el tiempo. Ah, entonces el tiempo va a ser BI dividido por G. ¿Cuánto es BI? 50 metros por segundo. Y G, ya sé que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Se van los metros, se va este segundo con este segundo, pasa para arriba y me queda en 5 segundos. 5 segundos, ¿no? 5 segundos. No me pregunta la altura máxima, ¿ya? Es como engañosa porque dice, en cuánto tiempo alcanza su altura máxima? No me pregunta la altura máxima, me pregunta el tiempo. Pero sabemos que hay un dato ahí. Hay un dato que cuando alcanza la altura máxima, su velocidad, o sea, en realidad, Tito Rigor, su rapidez es cero. Su rapidez es cero. Por eso ahí dice rápido. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de un vector. En la 7 dice, una naranja se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros sobre segundo. ¿Qué altura habrá alcanzado a los 3 segundos? Ya, entonces aquí ustedes tienen que usar esta fórmula, que h, dependiendo del tiempo, es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos gt cuadrado medio. Y estamos midiéndola desde abajo. ¿Y tiene sentido la fórmula? Sí, porque cuando yo reemplazo el tiempo igual a cero, me da cero. Claro, porque está medida desde abajo. Cero y va creciendo, ¿no? Pero la forma de crecer es con esa concavidad que yo les decía que era así. ¿Y qué hay que hacer entonces? Reemplazar esa velocidad inicial y este tiempo t. Entonces, h de t sería h de 3 segundos. Me va a quedar 20 por 3 menos 10 por 3 al cuadrado sobre 2. 20 por 3, 60 menos, aquí simplifico este con este, me quedan 5, 5 por 9, 45 y 60 menos 45, 15. Pero como estamos hablando de h, tiene que ser en metros. Listo. Alternativa B. ¿Ven?
Estas preguntas tienen que practicarlas porque son las que pueden entrar en la prueba PAE. Son, a pesar que Denver en el temario yo les mostré que no aparece como esto de cinemática, pero está implícito porque le están hablando de leyes de Newton, de aceleración. Entonces, se supone que esto tiene que ir, tiene que ir de alguna manera. ¿Te das cuenta? Dudas. Hemos terminado nuestra guía. ¿Hay preguntas o no? Estaba cortita la guía. ¿No hay preguntas? Bien, No, profe. bien. Con eso No. vamos a quedar por hoy. Nos quedaría